Buen día, hermanos. Buen inicio de semana. Estamos en este lunes 18 de enero, iniciando una nueva semana en el nombre de Dios. Continuamos meditando la palabra de Dios a través del libro de los Hebreos. Un punto importante en este libro, en esta carta a los Hebreos, es el presentar a Jesús como sumo y eterno sacerdote, como un sacerdocio diferente al del sacerdocio de los hombres. Entonces hoy prácticamente durante la semana vamos a estar meditando eso, por lo que les invito a que hagamos oración esta semana por las vocaciones sacerdotales, por las vocaciones en general, religiosas, laicales, las vocaciones a matrimonio, pero sobre todo esta semana les pido enfocar atención en su oración por por las vocaciones sacerdotales. Cada vez es más baja el número de personas que escuchan el llamado y que siguen al Señor. Y cada vez es más la necesidad. Con esta pandemia, con tanto estrés, con tanta angustia, hace falta más la atención espiritual de la gente. Entonces pidamos al Señor por las vocaciones sacerdotales durante esta semana. La primera lectura del día de hoy, como les digo, está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Y en el Evangelio veremos a Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. La carta a los Hebreos en este capítulo 5 empieza hablando del sacerdocio de las personas que de su momento eran de la tribu de Leví, eran los encargados de ejercer el sacerdocio. Y deja claro que nadie se puede atribuir por sí mismo el decir yo soy sacerdote. Es un hombre escogido entre los hombres, escogido por Dios y está constituido para ser esa persona que interceda en favor de ellos ante Dios. Pero fíjense, habla de cómo, aunque estas personas deben de tener la capacidad de comprender a los ignorantes y extraviados, dice, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso dice que debe ofrecer sacrificios por el pueblo, pero también debe ofrecer sacrificios por sí mismo, o sea, porque es un pecador igual que los demás, cualquier persona, cualquier sacerdote de aquella época y de esta época, los diáconos, todas las personas elegidas por Dios, pues somos gente débil, gente pecadora, que también de repente necesitamos la confesión. Entonces él tiene que ofrecer sacrificios por sí mismo y por el pueblo. En cambio, Jesucristo, él era un laico, lo que podemos llamar hoy laico. Él no pertenecía al pueblo sacerdotal. Y sin embargo fue elegido por Cristo, dice aquí la palabra, esta carta. Y dice aquí cómo en los evangelios sinópticos nos habla también de cómo Jesucristo, la noche del huerto, antes de empezar su parte fuerte de sacrificio, pues está haciendo oración y suda gotas de sangre y dice que tiene una angustia de muerte. Aquí nos habla de cómo Jesucristo en su vida mortal dice, ofrece oraciones y súplicas con clamor y lágrimas. Fíjense, dice qué interesante es esto. Dice precisamente por eso durante su vida mortal ofreció oraciones, súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. Dice, a pesar de que era el Hijo de Dios, a pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y fue proclamado como sumo y eterno sacerdote. Así es que Cristo no se ofreció él mismo, él no se eligió él mismo como sacerdote. El mismo Dios al decirle, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, o como dice en otro pasaje de la escritura, tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Entonces vamos a meditar durante estos días este tema, el sacerdocio de Cristo. En el Evangelio viene hoy un tercer enfrentamiento de Cristo con los fariseos. Primero hablábamos de cómo cuando le presentan al paralítico le cuestionan que él no puede perdonar pecados. Luego después, en la lección de Mateo, le cuestionan que por qué elige un publicano y por qué se junta con pecadores, por qué come con ellos. Hoy la cuestión es acerca del ayuno.
Obviamente los fariseos ayunaban, ellos tenían una devoción de ayunar 2 días a la semana, el lunes y jueves. Y Juan el Bautista y también sus discípulos también ayunaban. Entonces aquí le cuestionan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los discípulos de Juan sí. Pero el ayuno que tenían estas personas, sobre todo los discípulos de Juan el Bautista, era también de preparación para la llegada del Mesías. Jesús les hace ver que si ya está el Mesías, ya no es necesario ese ayuno, y al menos no de la manera ritualista como ellos lo hacen. No que Jesús no acepte el ayuno. Jesús, de hecho, en una ocasión que batallan, que sus discípulos no pueden expulsar un demonio, Él les dice, hay demonios que solamente salen con oración y ayuno. Lo que Él les dice es que el ayuno no debe de ser ritualista y no deben de decir, dice, cuando ayunen no anden todos demacrados para que la gente vea que están ayunando. Jesucristo resalta que mientras esté ya el novio presente, mientras esté él presente con ellos, pues no es necesario ayunar. Pero ya cuando les sea quitado, entonces volverán a ayunar. El ayuno es importante para nosotros, nos ayuda a fortalecernos espiritualmente y nos ayuda a entender que si ya elegiste un camino, si ya encontraste al Señor, si ya empezaste a hacer a un lado todos tus pecados, todas tus maldades, pues es muy común que tiendas a caer después de repente al pecado de nuevo. Pero aquí te habla el Señor de que tienes que cambiar tu esencia, o sea, el vino nuevo que es Cristo y que ya estás aceptando en tu vida, vienes siendo ese odre, ese recipiente en el que se está entrando este vino nuevo. Dice Jesús, nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. El vino nuevo es Cristo. El vino nuevo es el evangelio que Él te trae. Los odres somos nosotros. Tenemos que ser un hombre nuevo, un hombre cambiado, un hombre que ahora lucha en contra del pecado y que tiene a Cristo como sumo y eterno sacerdote y como intercesor. Vamos a estar meditando de eso durante la semana. Te doy la bendición pidiéndote de nuevo que durante cada día, al menos una vez al día, dediques un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria y lo ofrezcas por las vocaciones sacerdotales para que más jóvenes o más personas escuchen el llamado del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz. Que tengas una semana muy productiva, que la camines de la mano del Señor.